Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para impulsar los aprendizajes. Esta sesión de formación cívica y ética para tercer grado presenta el título Democracia en México, retos, necesidades y sueños. Veremos por qué la democracia es tan importante para la vida de México. La democracia es un sistema de gobierno que nos brinda los derechos para tener una vida digna, participar en asuntos colectivos y demandar a los servidores públicos que trabajen en políticas que mejoren nuestra calidad de vida. Este sistema de gobierno necesita que la ciudadanía participe en los espacios de convivencia, con valores como libertad, honradez, igualdad, empatía, responsabilidad y tolerancia. Estos gobiernos no han logrado reducir la desigualdad económica, la violencia, la discriminación ni la falta de respeto a la diversidad cultural, además de que algunos de sus gobernantes no se han desempeñado adecuadamente. En México hay avances con los que podemos decir que la democracia en el país se fortalece. Por ejemplo, las mujeres y las comunidades indígenas participan en la vida política del país. Hay políticas públicas en favor de los grupos vulnerables y una mejor participación ciudadana en los asuntos públicos. ¿Qué política pública pedirían para mejorar la calidad de vida en sociedad? ¿Qué pedirían para fortalecer los valores y principios de la democracia en los espacios de convivencia? ¿Cómo favorecer la participación familiar y social para evitar que se vulneren los derechos ciudadanos? Reflexionen en familia y anoten sus respuestas. Recuerden tener a la mano hoja y lápiz para que tomen notas de ideas principales, reflexiones y actividades y las incorporen en la carpeta de experiencias. Para saber más, los invitamos a ver el siguiente video. Según la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, en nuestro país casi el 50% de los mexicanos dijo estar poco satisfecho con la democracia que tenemos en México y solo un 26% manifestó estar muy satisfecho. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Adolescentes morales. En esta ocasión, hablaremos acerca de algunos desafíos que deben tomarse en cuenta para construir la democracia en México. Para ello, contamos con la presencia de la licenciada Tania Romero López, directora ejecutiva de Misión Rescate Planeta Tierra México AC, y el maestro Guillermo Lizama Carrasco, investigador de Alianza Cívica AC. Esta pregunta es para los jóvenes. ¿Crees que nuestra sociedad es democrática? ¿Por qué? Creo que la democracia en México es casi nula. Si bien sí existe un poco de esta, podemos hablar de que solo existe para algunas personas. Pienso que no se cumple en su totalidad, debido a que depende mucho de en dónde y con quién se aplique esta democracia. Generalmente los políticos, por ejemplo, ven por sus propios intereses y pienso que la gente no sabe defender sus propios derechos. Esta pregunta es para los especialistas. Tania, ¿por qué generalmente la gente no está satisfecha con la democracia que hay en nuestro país? Bueno, Karina, debemos recordar que la democracia en México pues, ha venido siendo un proceso de largos años, ¿no? Entonces la gente pues, va pidiendo más conforme va conociendo las oportunidades que la democracia brinda, pues la gente va requiriendo más satisfactores. Libertad de expresión, acceso a la información, transparencia, libertad, igualdad. México pues logró algo muy importante desde que las mujeres pudieron acceder al voto, los pobres, recordemos que en la antigua Grecia pues los ciudadanos tomaban las decisiones, pero ¿quiénes eran los ciudadanos? No, los esclavos, los pobres y las mujeres no entraban en ese concepto de ciudadanía. En México, pues nosotros sí entramos en ese aspecto y pues es importante que la gente no esté satisfecha en cierto sentido, porque eso quiere decir que quiere más y que por lo tanto esa insatisfacción pues va a requerir propuestas, como me gustaría a mí que fuera la democracia, y pues es importante que no se quede en un disgusto de la gente de que no me gusta la democracia que tenemos, sino cómo me gustaría soñar con el país que queremos tener. Muchas gracias. Y Guillermo, ¿tú qué opinas?
Desde que las sociedades occidentales del mundo moderno empezaron a adoptar la democracia como forma de gobierno en tanto organización de la sociedad y organización del territorio, se alertó acerca de los riesgos y peligros que tenía el contexto en el cual se integraba la democracia. A finales del siglo XVIII, Alexis Tocqueville, un pensador francés, decía: el principal peligro de la democracia es el hambre, es el estómago de las personas. Y de una u otra manera eso deja la puerta abierta para hoy entender los problemas pendientes que los países latinoamericanos enfrentan y por el cual tienen una impresión negativa o una apreciación baja del valor de la democracia en las sociedades actuales. Por ejemplo, en el Latinobarómetro, una encuesta que se realiza en Latinoamérica, señala que de cada 10 ciudadanos latinoamericanos, 7 tienen una percepción intermedia o baja de la democracia. De una u otra manera eso está asociado al contexto en el cual se enfrenta la región. Pobreza, recordemos que en México por lo menos el 50% de la población vive en calidad de pobreza extrema, o sea, alimentación, patrimonio, etc. Y de una otra manera esos son los factores que hacen que la gente tenga esa percepción. ¿Por qué? Porque, y vuelvo al principio, desde que la democracia se instala, se piensa que es más que la organización de la gente, más que la organización del poder, sino que iba a traer, como lo decía Tania, justicia social, igualdad, etc. Eso es lo que no ha traído, esos son los pendientes. Y la gente, indisociablemente, como lo decían los muchachos, tiende a asociar democracia con otros valores. Muchas gracias. Otra pregunta para los especialistas. ¿Cuáles son los retos que debe enfrentar nuestro país para ser realmente democrático? ¿Quién gusta contestar? Yo. Guillermo. Habría que hacer, antes de entrar a la pregunta, una primera distinción. La democracia tiene dos acepciones. La primera, como forma de organización política y social de las personas y del territorio en determinados países. Y como forma de vida. De una otra manera, como forma de organización política del territorio, instrumenta las elecciones, está regido por una constitución, tiene ciertos procedimientos, los ciudadanos nos podemos acoger a defender nuestros derechos, digamos, bajo cierto régimen jurídico. Y en ese sentido, en ese primer lugar, la democracia y los desafíos que tiene la democracia mexicana tienen que ver con regular ciertos actores, como los partidos, por ejemplo, el gasto que se realiza en campañas, por ejemplo, como actores relevantes como son los sindicatos, revisión de los vacíos legales que están establecidos en el COFIPE o en la reglamentación electoral. En la otra acepción, que me parece que es más relevante y más importante, tiene que ver con la democracia como forma de vida. Y la democracia como forma de vida tiene que ver con el lugar que ocupan en nuestras acciones cotidianas como jóvenes los valores como son la tolerancia, el pluralismo, la solidaridad, en decisiones tan elementales como decir qué refresco tomar cuando no tenemos el suficiente dinero para comprarnos cada uno el refresco que queremos, ¿no? Ahí hay un refresco que tenemos que tomar una decisión si es X o es Y. Y eso tiene que darse bajo esos principios. Y ahí el desafío, sobre todo de la democracia en México, es generar elementos de educación cívica suficientes para que los jóvenes con esos elementos los puedan implementar en su vida cotidiana. Ese yo creo que es el desafío, de una otra manera, como forma de vida de la democracia, que me parece que es más relevante. Y más relevante sobre todo para ciudadanos que todavía, como de secundaria, que todavía no tienen, porque no tienen 18 años, la edad reglamentaria, para acceder a ejercer el derecho pleno ciudadano que tiene que ver con la democracia, que es el voto, que es de la primera acepción que decíamos como forma de organización. Como forma de vida cotidiana, por decirlo, la democracia parte casi desde el momento que nacemos. ¿Cuál es nuestro lugar, por ejemplo, en las decisiones que toma la familia? ¿Cuál es nuestro lugar en las decisiones que tomamos en la escuela? ¿Cuál es nuestro lugar en las decisiones que tomamos con nuestros amigos? Yo creo que son tres preguntas que nos tienen que llevar a reflexionar acerca de los retos de la democracia, partiendo por el reto personal de ejercer la democracia como ciudadano en todo momento. Veamos un hecho reciente que ha contribuido en el proceso de construcción de la democracia en nuestro país. En nuestro país se han creado leyes e instituciones que garantizan la construcción de la democracia, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se establece que todas las personas tienen acceso a la información de las instituciones o dependencias del gobierno. Con esta ley, se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, un organismo encargado de brindar la información pública a los ciudadanos, proteger los datos personales y resolver los casos en que la información sea negada. Ahora sí, ha llegado el momento de preguntarle a los jóvenes. ¿En tu casa hay democracia? ¿Por qué, Paco? Pues claro que pienso que como en todo hogar debe haber democracia,
ya que los integrantes de la familia tienen ciertas responsabilidades y obligaciones, y derechos igualmente, ya que tienes la obligación de recoger tu cuarto. Al momento de comer, pienso que hay un integrante que es el que debe de poner, no sé, las herramientas de la comida, y al terminar otro mismo integrante debe recoger cosas así, ¿no? Es lo que pienso que es la democracia. Asimismo, los permisos, ya sea a nuestra edad, ir a una fiesta, y ese es tu derecho, y la obligación sería de llegar a la hora que tus padres te permiten. Ahora bien, en tu escuela hay democracia, ¿por qué? Bueno, yo creo que primeramente sí hay democracia porque la educación en México es laica y gratuita. Yo tengo el derecho de escoger la escuela en la que quiero estar, y gracias a mis calificaciones y a mi propio esfuerzo puedo decidir la carrera que quiero tomar. No es nada que alguien me imponga. Segundo, yo tengo la elección de mis propias decisiones con respecto a eso, si quiero seguir estudiando o me quiero dedicar a un trabajo. Y puesto ya cuando llego allá, yo también tengo la propia decisión de hacer la tarea o realizar todas las actividades que tenga que hacer. Muchas gracias, Ángel. En tu comunidad hay democracia, ¿por qué? ¿Qué opinas, Wendy? Claro que sí hay democracia en nuestra comunidad, desde el hecho de que nosotros mismos elegimos a nuestros representantes de nuestra misma comunidad, y por ser integrantes de esa misma comunidad tenemos diferentes derechos, elecciones, y en base a actitudes de cada uno de los integrantes es como se conforma nuestra propia comunidad. Ahora, de nuevo con los especialistas. ¿Qué espacios de participación brinda la sociedad a los jóvenes? Licenciada Tania. Bueno, pues la verdad son muchos, aunque pareciera que no, la verdad es que sí. Ahora México ha ido evolucionando en cuanto a la participación juvenil, y creo que a nivel internacional también se ha abierto. En el caso específico de México, pues existen organizaciones sociales, asociaciones civiles, grupos dentro del colegio, también en participación en centros gubernamentales. Por ejemplo, en la Secretaría de Recursos Naturales existe un órgano que se llama Consejo Consultivo, donde los jóvenes tienen una voz y voto dentro de ese consejo y pueden opinar sobre las leyes en cuestión ambiental y, bueno, diversas especificaciones. También hay congresos internacionales donde los jóvenes pueden unirse con otros individuos del mundo entero para poder pues realizar diferentes discusiones acerca de política, sexualidad, medio ambiente, todos los temas que les interese. Incluso los mismos jóvenes deben demandar esos espacios dentro del gobierno, dentro de la sociedad, y ellos mismos pueden ejercer diferentes derechos y obligaciones ante eso, ¿no? Que muchos deben de soñar con qué quieren tener en un espacio público, qué es lo que quieren tener dentro de su comunidad y dentro de ellos mismos, cuál es el compromiso con ellos mismos y bueno, principalmente que tengan siempre en su proyecto de vida a México concebido, ¿no? Muchas gracias por tus consejos. Y Guillermo, ¿tú qué opinas? Agregaría a lo que señalaba Tania una deuda pendiente que hay en México, que es la ley de los y las jóvenes, que es necesario instrumentar a través de la legislación una ley que ubique a los jóvenes como un actor relevante en todas las esferas de la vida política del país. Eso es un pendiente. Yo quisiera terminar solo con una reflexión. Los jóvenes somos los que más participamos y los que menos votamos. A su vez somos los que tenemos, según las encuestas, una opinión más negativa de la democracia. Ahí se abre el signo de interrogación y ahí cada quien tendrá que empezar a reflexionar cuáles son los problemas que tienen a los jóvenes alejados de las decisiones que tienen que ver directamente con el poder, o sea, de las elecciones políticas. De otra manera, también el desafío es cómo los jóvenes se involucran en esas decisiones a través de la participación electoral, que de otra manera es el mecanismo legal, formal, de participación para elegir a los gobernantes. O sea, si nosotros participamos, solo en esa medida podemos decirle a los que se eligen, que lo están haciendo mal. Y en la próxima podemos decir, yo no voy a votar por X, como lo hice la vez pasada. Ahora voy a votar por Y porque como tú no lo hiciste como yo pensaba. Tú no tuviste ninguna política hacia los jóvenes. Tú nunca te vi diciendo algo acerca de los jóvenes, por ejemplo. Gracias por la información actual que nos preocupa a todos. Agradecemos que nos acompañaran en este espacio. Adolescentes in Morales. Hasta la próxima. Si no hay comida, si no hay medicamentos, si hay ignorancia y no se respetan los derechos, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten. Sería interesante
interesante saber si a partir de las últimas elecciones presidenciales ha mejorado la percepción de la ciudadanía sobre la democracia. Comenten en familia su percepción sobre la democracia en el país. Según lo que mencionaron las y los adolescentes dentro del video, hay desencanto por la democracia. Si ustedes tuvieran la oportunidad de participar en el panel, ¿cuáles serían los desafíos que el gobierno democrático tendría que superar para tener su aceptación? Es interesante que cuando las personas conocen las oportunidades que brinda la democracia, empiezan a demandar más satisfactores como libertad e igualdad, acceso a la información o ejercicios de derechos. Y en el caso de los derechos ciudadanos, demandar que se garanticen no es manifestar insatisfacción, sino que es expresar cómo nos gustaría que fuera la democracia en el país. Por eso, deben valorar que, como integrantes de una familia y de una comunidad escolar, también tienen derecho a que se les consulte en las decisiones que se tomen en esos espacios, considerando su desarrollo cognitivo y emocional para poder decidir sobre ciertos temas. Cuando les han invitado a participar para tomar decisiones que tienen que ver con el grupo o la escuela, ¿por qué fue importante para ustedes que les consideraran para externar su opinión o voto? Porque esta forma de participar fortalece la convivencia democrática en la escuela. ¿En qué otras situaciones de la vida escolar les gustaría participar? Comparte con tu familia las respuestas y no olvides guardarlas en tu carpeta de experiencias. Otra de las características de la democracia es que, además de una forma de gobierno, es una forma de vida. Veamos el siguiente video. Como recordarás, la democracia es una forma de organización para gobernar, donde los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Cada individuo puede aspirar a ser representante de la voluntad popular. Tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes y ser tomado en cuenta en las decisiones que beneficien a su comunidad. Pero la democracia no se agota con la existencia de procedimientos para un gobierno democrático. También es una forma de vida y se apoya en el ejercicio cotidiano de principios como la participación, la organización social, la solidaridad, el respeto a lo diverso, la igualdad y la equidad. A nuestro alrededor podemos ver varios ejemplos de cómo la gente se organiza y participa para mejorar su vida en común. Uno de ellos es el siguiente caso. ¿No vas a... Hace 20 años, un grupo de mujeres no tenía un espacio donde dejar a sus hijos mientras salían a trabajar. Eran de escasos recursos, trabajaban como empleadas domésticas. Sus sueldos no les permitían pagar una estancia infantil privada y tampoco contaban con seguridad social para acceder a una guardería gubernamental. Ante esta problemática, decidieron organizarse para crear un espacio donde resguardar y educar a sus hijos mientras trabajaban. Así, crearon un centro de desarrollo infantil comunitario, donde las mismas madres se capacitaban para instruir y atender a los niños, mientras algunas de ellas salían a trabajar. Otras ayudaban como cocineras y otras tantas en labores de limpieza. Este trabajo comunitario es un ejemplo del ejercicio democrático en una comunidad. Se hacen valer principios como la organización social, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la participación social en la solución de problemas. ¿Y tú qué hubieras hecho ante la necesidad de trabajar y no tener dónde dejar a tus hijos pequeños? Creo que la lucha que se dio primero fue con las autoridades para poder lograr este espacio, porque este espacio es del gobierno del Distrito Federal. Entonces fue una de las primeras luchas como movimiento urbano popular y también además con la propia comunidad, porque había grupos de partidos políticos que estaban en contra de apostarle que este proyecto iba a salir adelante. Entonces se oponían a que se diera este espacio para el funcionamiento de este predio. Y no fue fácil. De hecho, pues se llegó hasta la delegación a demandas y no sé qué, para poder resolver de alguna manera el conflicto y obtener este espacio. El trabajo se organiza de diferentes maneras. Uno es el trabajo diario,
para la atención de los niños, que están aquí desde las 8 de la mañana hasta las 5:30. Y con las mujeres educadoras nos organizamos para el trabajo de alimentación y de educación. Y con las mamás para hacer funcionar el centro. Hoy en día parece haber un acuerdo entre muchas personas, familias, comunidades y países sobre las ventajas de tener un gobierno democrático. Pero, ¿qué pasa en la vida cotidiana? Día con día observamos que nuestras actitudes, el modo en que enfrentamos los problemas o nos relacionamos con las autoridades, no siempre se apegan a los principios democráticos. Por ello, además de lograr un gobierno realmente representativo, otro de los retos de la ciudadanía es construir una sociedad democrática. Como sociedades, tenemos la capacidad de construir nuestras propias formas de relación y también de cambiar aquello que no ayuda a la convivencia. Para lograrlo, se necesitan personas que construyan relaciones basadas en la igualdad y la participación. Una sociedad en la cual los ciudadanos muestren desinterés por lo que hacen las autoridades, ignoren las necesidades de otros, favorezcan la discriminación o simplemente no ejerzan sus derechos, no es democrática. Como puedes ver, cualquier espacio social nos enfrenta a situaciones y problemas en los cuales podemos poner en práctica la democracia. Sin embargo, el solo deseo no es suficiente. Organizarse y participar en la vida social es un reto que implica dificultades. Veamos nuevamente el ejemplo de las madres educadoras y cómo resolvieron su problema inicial y las dificultades que se les presentaron después. Bueno, después de 13 años que tenemos ya aquí físicamente en este espacio, porque de alguna manera el proyecto pues tiene más de 20 años, es el terminado de la construcción, ¿no? De alguna manera está muy reconocido por la comunidad, la gente lo considera como un espacio propio, pero está el proyecto sin terminar. Entonces, de hecho, se están haciendo gestiones con la delegación Coyoacán y pues en ese proceso estamos. ¿Ha tenido la oportunidad de participar en alguna acción para mejorar la vida en su comunidad? Sí. ¿Cómo? Pues barriendo, por ejemplo, los domingos, barriendo toda la calle, levantando la basura, y ve que mucha gente come alguna cosa y tira la basura en la calle, y nosotros pues, ahí en la cuadra nos poníamos a barrer toda la calle, a regar, o sea, que se viera más o menos bien la calle, ¿no? Pero así como participar en algún, lo que me comentaste, que en algún, programa, no. Yo pienso que no me he enterado que las autoridades pongan publicidad suficiente para que toda la población se pueda enterar. Entonces por eso no he participado, no he tenido la oportunidad. Sí, en alguna ocasión en el lugar donde vivo había varios problemas de graffiti y cosas así, que no nos gustaban a los vecinos. Entonces pues nos organizamos los vecinos de la unidad donde vivo. Y pues pusimos algún sistema de alguna manera para que ya se evitara eso. Podríamos pensar que cualquier participación en nuestra comunidad, en la escuela o en la familia, es un ejercicio democrático. No es así. A veces podemos reunirnos con otros y actuar de manera autoritaria. Eso puede ser participación, pero no es democracia. Además de las elecciones, hay otras formas de participación ciudadana garantizadas por los gobiernos democráticos. Por ejemplo, la acción organizada de empleadas domésticas para construir un jardín de niños donde puedan dejar a sus hijos mientras ellas trabajan. Cuando las personas conocen los beneficios de contar con un gobierno democrático, pueden asumir su derecho a la organización para solucionar sus problemas y demandar a las autoridades su participación. Investiguen si su familia, además de ejercer su derecho al voto, ha participado en la solución de problemas de la comunidad. También pueden comentar si durante su juventud se garantizaba el derecho a participar en asuntos públicos.
Sin duda, la democracia en el país aún no se ha consolidado del todo, pero esta es una oportunidad para que la ciudadanía y las autoridades impulsen las acciones para que se haga realidad. Reflexionen junto con sus familias y escriban sobre esta frase de Nelson Mandela, primer presidente de Sudáfrica. Si no hay comida, si no hay medicamentos, si hay ignorancia y si no se respetan los derechos, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los problemas pendientes que la democracia debe atender en el país? ¿Cuál es el valor de la democracia en las sociedades actuales? ¿Qué retos tiene que superar nuestro país para ser realmente democrático? ¿Cuáles son los espacios donde las y los adolescentes pueden participar para fortalecer la democracia? ¿Y cuáles acciones deben impulsarse en la sociedad para fomentar su participación? Compartan las respuestas con su familia y guárdenlas en la carpeta de experiencias para que las comenten con su grupo cuando regresen a la escuela. También los invitamos a leer la Guía de Participación para Adolescentes, publicada por el Instituto Nacional Electoral. Fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!